Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Por favor, me confirma si es que se me escucha bien. Sí, licenciada. Listo, perfecto. Bienvenidos. Entonces voy a compartir la pantalla. Hoy día tenemos también una clase bastante importante para el desarrollo de ustedes. Bien, vamos a poner acá. A ver. Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a los que están presentes y a los que van a ver seguramente el video. Buenas noches. Hoy ya tenemos la continuación de la clase que habíamos dejado la fecha anterior acerca del desarrollo cognitivo, del desarrollo del lenguaje y el desarrollo socioemocional en niños menores de 5 años. Bien, entonces la clase pasada hemos visto acerca del desarrollo cognitivo y nos habíamos quedado para desarrollar la parte del lenguaje y la parte de desarrollo socioemocional. ¿De acuerdo? También en la clase pasada permítame un ratito. En la clase pasada habíamos quedado también que les iba hoy día a brindar algunos ejercicios que podrían utilizar con los pequeñitos que tienen apraxia, ¿no? ¿Qué es la apraxia? La tartamudez. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo casi al final. No sé si la alumnita que me había sugerido esos ejercicios está presente, pero de todas maneras se los voy a mencionar al final. ¿De acuerdo? A ver, vamos entonces, bueno, recordarles que soy la psicóloga Erika Ramírez y vamos a dar el desarrollo entonces de donde nos habíamos quedado, ¿bien? A ver, en el 25, sí. En la clase pasada nos quedamos para ir desarrollando ya la parte del desarrollo del habla y el lenguaje. No es importante que ustedes como profesionales, que como ya les había comentado en la clase anterior, ustedes llevan la batuta en este tema, ¿no? Ustedes son la primera fuerza que van a identificar algún tipo de anomalía, algún tipo de conducta que el niño no esté desarrollando de forma adecuada de acuerdo a su edad, ¿no? Y ahí ustedes lo derivan con las demás áreas, ¿no? Que puede ser la parte de otorrino, con el pediatra, con el psicólogo, etcétera. Pero ustedes son la primera línea que va a poder identificar, ¿no? A los pequeños que están atravesando algún tipo de dificultad. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos acerca del desarrollo del habla y del lenguaje, sabemos que en los primeros años de vida, cuando el cerebro está aún en su proceso no máximo de desarrollo y maduración, es el periodo más intenso en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. Todas estas habilidades se van a empezar a desarrollar mejor cuando el niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y el habla y el lenguaje de los demás, ¿no? Por eso es que cuando se trabaja con pequeñitos, cuando se trabaja con niños, todo es bastante colorido, ¿no? Se utiliza colores muy fuertes, imágenes que a ellos les podía llamar la atención, como por ejemplo animalitos, ¿no? Animalitos, colores. Y también es importante que se aplique eso y que no se deje de lado justamente lo que les menciono, ¿no? Los colores fuertes, las figuras grandes. Porque, por ejemplo, con los colores se va a poder identificar cuando va pasando el tiempo de la edad del niño de repente si sufre de, ¿cómo se llama esto? Cuando no pueden identificar los colores, de repente, ¿no? Entonces es importante siempre utilizar que su mundo del niño esté siempre lleno de imágenes, sonidos, ¿no? Y colores bastante intensos, porque eso también les llama la atención a los pequeñitos. Y cuando se menciona que el cerebro está en su proceso de desarrollo, sabemos que los niños de 0 a 5 años, su cerebrito es una esponja, ¿no? El cerebro está en su máximo esplendor para poder aprender, para poder desarrollarse, para que cuando ese niño vaya a primer grado a los 6 años, ya esté con sus habilidades bien puestas. Pero obviamente va a suceder casos en los cuales no van a existir estos niños porque vamos a encontrar dificultades en el habla, dificultades en los ojos, en la vista, ¿no? En el lenguaje, etcétera. Y en la clase anterior también habíamos tocado
de que es sumamente importante de que todo esto esté involucrado en la familia, ¿no? De nada va a servir de repente un niño que tenga todas las habilidades posibles, sin embargo, está de repente en una familia, ¿no? Donde que no va a existir ese apoyo con ese pequeño para que pueda desarrollar todas las capacidades que va a tener. Bien. Existen periodos claves en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés, no hablando específicamente de los bebés o de los niños más pequeños en realidad. Esos periodos claves, perdón, en estos periodos claves el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje, ¿no? Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño el lenguaje, será más difícil que el niño comience a aprender a hablar. Por eso es que si un niño en esa edad pequeñita de acá de Perú se va de repente a Suiza, va a hablar suizo-alemán, ¿no? O de repente un niño que habla suizo-alemán va a venir a Perú, ¿no? Ese niño va a hablar el idioma donde le lleven acá al Perú, porque en el Perú se habla diferentes idiomas. Entonces es en este periodo donde que el niño empieza a reconocer su lengua materna también, ¿no? La forma como habla y etcétera. Pero como les mencioné, pues, ¿qué pasa con aquellos niños que no están expuestos a esto, ¿no? Que de repente, no sé, sea el hijo número 8 o el hijo número 6, ¿no? Y que el papá o la mamá no están en casa y los hermanos también pues son muy chiquitos o de repente los hermanos ya no están o están en otro lado, qué sé yo, ¿no? Porque esas realidades se encuentran en nuestro país, ¿no? Esas realidades existen en, aquí en Lima, en las provincias, en todas las partes del Perú, esa es una realidad, ¿no? Por eso seguramente que también me comentaban en la clase anterior, hay niñitos que no hablan muy bien cuando van a entrar a primaria, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo de niños, ¿no? Que a los 2 años ya están hablando muy bien, a los 3 años ya se expresan muy bien, incluso pueden empezar a hablar palabras muy difíciles para su edad, ¿no? Y creo que no sé si es en este salón, en el anterior, que fue que me mencionaban justamente eso, ¿no? Que tenía un sobrinito, me parece, que ya estaba hablando de manera perfecta, por así decirlo, a los 2 años, ¿no? Eso va a depender mucho acerca, permíteme un momento. Bien, eso va a depender mucho de la estimulación que le van a dar a los niños, ¿no? También es importante que la estimulación sea bastante constante, ¿no? Que esté siempre perenne. Y ustedes como profesionales también inculcar esta información a los papás o a los cuidadores, ¿bien? No dejar de lado esa parte. Ahora, vamos a ver acá. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje? Bien. El bebé va a empezar a mostrar las primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto va a lograr ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, un bebito va a empezar a querer obtener algo, por así decirlo, con el llanto para el alimento, ¿no? Consuelo o compañía también, ¿no? Los recién nacidos además comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, principalmente la voz de la mamá o la voz de la persona quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de sus propios lenguajes, ¿no? A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje? El trastorno del lenguaje incluye problemas para poder entender lo que otros dicen, ¿no? O la dificultad para compartir ideas. El trastorno específico del lenguaje, que tiene unas siglas en inglés, que es la TEL, ¿no? Es una limitación que demora el dominio de las habilidades del lenguaje. Algunos niños con algún tipo de trastorno específico del lenguaje podrán tardarse para poder comenzar a hablar hasta los 3 o 4 años de edad. Bien, los niños que tienen dificultades para poder producir
correctamente los sonidos del habla o que dudan o tartamudean al hablar podrían tener algún tipo de trastorno del habla. La apraxia del habla es un trastorno que dificulta la unión de sonidos y sílabas en orden correcto para formar las palabras. Y eso es lo que les comentaba y les preguntaba en la clase anterior, ¿no? Justo les preguntaba si la tartamudez tiene solución. No, no una cura, no vamos a utilizar esa palabra, sino que tiene un tratamiento, ¿no? Y efectivamente, sí tiene un tratamiento. A ver, permíteme un momentito. Sí tiene un tratamiento, ¿no? Los niños, incluso los adultos también podrían mejorar un poco la tartamudez que podrían pensar, pero por la parte cultural, por la parte a veces las creencias que algunas familias podrían presentar o tener, creen que no van a sanarse, ¿no? No van a sanarse, que ya nació así o ya creció así y listo, ahí se quedan, pero no. Se ha demostrado que la tartamudez o la apraxia tiene una solución, ¿no? Incluso hay actores, que esto también les comentaba creo la anterior vez, que hay un actor que se llama Anthony Hopkins, que es un señor ya mayor, él tiene tartamudez. Él desde muy pequeño ha tenido esa dificultad para poder hablar y él es actor y es un actor multifamoso, millonario, ¿no? Y él en una entrevista contaba de que la actuación, ¿no? Le ayudó a poder mejorar su tartamudez, pero sí, sí, de cierta manera como que tiene todavía ahí un poco de dificultad, pero ya no tanto, ¿no? Incluso hay cantantes de ópera que sufren también de apraxia o tartamudez y que el canto les ayuda a poder mejorar, que se puedan comunicar un poco mejor, ¿no? O mucho mejor también al pasar los años. Entonces, la apraxia o la tartamudez es para que también le informen eso a sus pacientes o a las mamás, papás o cuidadores que sí tiene una forma de poder tratarse, ¿no? Y que se tienen que cambiar el chip, por decir de alguna manera, de que no su hijo o su hija, ¿no? Grande o pequeño, no va a poder mejorar. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿qué debo hacer si sospecho de un retraso del habla? Bien, se debe derivar con un pediatra, ¿no? Con un fonoaudiólogo, con un otorrinolaringólogo, tal vez, ¿no? Para que realice las pruebas verbales, ¿no? La prueba de audición generalmente se incluye en la evaluación porque los problemas auditivos también afectan el desarrollo del habla y del lenguaje por obvias razones. Dependiendo de los resultados de la evaluación, el fonoaudiólogo podrá sugerir actividades que pueda hacer en casa para estimular el desarrollo del niño, ¿no? Algunos casos también se recomendará terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo, o también se sugerirá más evaluaciones con el audiólogo, ¿no? Que es el profesional de salud capacitado para poder hacer la identificación y la medición, ¿no? De la pérdida de la audición. Y también, claramente, no se puede dejar de lado a la parte del psicólogo, ¿no? Que el psicólogo del desarrollo o psicólogo infantil también, ¿no? Que tiene que ser un especialista en el tema para que pueda ayudarle a este pequeño a poder encontrar las herramientas adecuadas para poder desarrollar su vida de manera fluida. ¿Bien? Ahora. ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo sobre los problemas del habla y lenguaje durante el desarrollo? Me hubiera encantado que estén más alumnos para que me puedan decir qué es lo que han podido identificar, leer algún artículo.
Hola. Hola, Fiorella, por favor, me comenta si es que se escucha. Ah, ya, ok, perfecto. Sí, les preguntaba a las dos personas que están en sala, Fiorella y Milagros, ¿qué investigaciones ustedes han podido de repente investigar o leer en alguna revista científica acerca de los avances que hay acerca del problema del habla y el lenguaje durante el desarrollo? Si es que no han encontrado de repente nada, también es válido, pero sí me gustaría que me lo puedan comentar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Han investigado algo o de repente no? Bueno, yo no he podido investigar. Ok, ok, Milagritos, no te preocupes, muchas gracias. Fiorella, usted, algo de repente que ha podido de repente Buenas leer. noches, buenas noches. De la Biblioteca de Medicina MediPlus hablan sobre los trastornos del habla en niños y habla una de sus causas, las anormalidades genéticas que puede haber, el estrés emocional que está sometido el niño Ujú, y, por ejemplo, hablan también sobre algún traumatismo que haya podido sufrir, caídas, golpes. Y ujú, también habla de la socialización en que los niños, es que recomiendan que los niños desde muy pequeños tienen que socializar, porque al socializar ellos buscan la manera de comunicarse. ujú. Entonces desarrollan más el tema del lenguaje. En este Exacto. caso, por ejemplo, experiencia propia mía, mi niño estuvo en el CUNAMAS desde los 9 meses y a los 2 años hablaba correcto. Ah, O sea, mira, yo qué no había bien. visto un niño que antes que hablaba correcto a los 2 años, porque normalmente se ve que emiten oraciones Ujú, con su lógica, ¿no? Dicen mamá, pan, mamá, quiero pan, a los ujú, 3 años, así todavía, pero él logró hacerlo eso a los 2 años. Y ahí me doy cuenta que es muy cierto lo que dice la revista del MediPlus, que los niños desde pequeños están están con personas, ujú. socializan, y si son más niños de su edad, ellos desarrollan el lenguaje, tienen Exacto. mayor desarrollo del lenguaje. Ujú, perfecto, perfecto, Fiorella, te agradezco y felicito por la participación. Y efectivamente, ¿no? Partiendo por puntos, lo que ha dicho Fiorella es importantísimo, ¿no? Que la socialización que los niños puedan tener desde muy pequeños es importante. Hay algunos papás que creen de que no, cuando tiene tal año, recién se les va a enseñar, ¿no? Y no es así. Los niños, como son seres humanos, obviamente, son seres sociables y van a buscar siempre hacer algún tipo de socialización, ¿no? Y es importante que exista eso. Por eso es que es fundamental, y algunas mamás o algunos papás creen que no es importante el hecho de la estimulación temprana. ¿No? La estimulación temprana va a hacer que el niño desarrolle de manera mucho más a ver, permita por acá. Hola, ¿ahí me escuchan bajito? A ver, permíteme un ratito. Voy a cambiar de audio, ¿ya? A ver. Voy a cambiar, espérame un ratito. Voy a cambiar de audio. Permíteme un segundito. Un ratito. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Ujú. A ver, ¿me confirma si es que me escucha? Sí, mejor. Ya, perfecto, entonces. Entonces, les decía, ¿no? Es sumamente importante que los niños siempre estén en constante estimulación temprana. Y eso va a ser la diferencia
de niños con los demás niños, ¿no? Los niños son seres humanos, son seres sociables que, como dice Fiorella, ¿no? Van a buscar siempre la forma de comunicarse. Entonces es fundamental siempre estar en constante trabajo con los pequeños. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí se me escucha mejor? A ver, ¿ahí se me escucha mejor? Ya. Entonces, ay, vamos a compartir la pantalla que me había quedado acá. Ahí está. Vamos a ver. Ya, perfecto. Entonces es importante que los niños estén en constante estimulación. Y también lo que mencionaba Fiorella, ¿no? Va a depender mucho de la parte familiar también, porque si los niños, por ejemplo, ¿no? Están bajo mucha violencia, están bajo mucho maltrato físico, bajo mucho maltrato psicológico, eso va a hacer que se retrase un poco sus capacidades para poder desarrollarse y no puedan de repente hablar, ¿no? Y también dándole la razón a Fiorella de que no es muy común ver a niños chiquititos de 2 años, por ejemplo, que ya sepan hablar, porque se espera que los niños sepan hablar de edades más avanzadas. Pero de 2 años no es muy común, ¿no? Y yo felicito siempre a las mamás y a los papás o a los cuidadores que hacen que estos niñitos ya a los 2 años estén expresándose muy bien porque significa que hay bastante preocupación, bastante trabajo detrás, ¿no? Bastante trabajo desde antes del año incluso. Entonces, hablando un poco acerca de las investigaciones, ¿ya? Un área de estudio continuo, ¿no? En la búsqueda es la búsqueda perdón, de mejoras de métodos para poder diagnosticar y entender los diferentes tipos de retraso del habla, ¿no? Un amplio estudio en el que se ha dado seguimiento a más de 4.000 niños, está reuniendo datos a medida que los niños van creciendo, ¿no? Con el fin de establecer señales y síntomas confiables para poder identificar trastornos específicos del habla que se podrían utilizar más adelante para poder desarrollar pruebas precisas del diagnóstico. Bien, por otra parte, también hay otros estudios genéticos que buscan identificar la relación entre ciertas variaciones genéticas y las definiciones específicas del habla. Investigaciones proporcionadas por la NICD, que es una abreviatura en inglés, han descubierto una variante genética vinculada específicamente al trastorno específico del habla. Permíteme un ratito. Trastorno específicamente del habla y del lenguaje, ¿no? Un trastorno que retrasa el uso de palabras en un niño disminuye el ritmo en el que éste va a dominar sus propias habilidades del lenguaje durante la etapa escolar. Bien, a ver, bien. También hay un estudio a largo plazo sobre el impacto de la sordera en el cerebro también, que está explorando cómo el cerebro crea nuevas conexiones para poder enfrentar la sordera. Hasta hoy, las investigaciones han demostrado que al observar objetos en movimiento, los adultos sordos reaccionan de modo más rápido y preciso que los adultos que pueden oír. Las investigaciones también existentes, siguen explorando el concepto de la plasticidad cerebral, que eso es lo que se realiza y desde muy pequeñitos. Y eso es, por ejemplo, lo que ha pasado con el pequeñito de Fiorella, que ha habido bastante ejercicio de plasticidad cerebral, ¿no? Que eso es fundamental para poder desarrollar capacidades. Entonces, el concepto de la plasticidad cerebral, ¿no? Como el cerebro es influenciado por las condiciones de salud, las experiencias de vida, las experiencias familiares y cómo puede usarse para desarrollar estrategias que estimulen el desarrollo saludable del habla y el lenguaje en la niñez temprana. ¿Bien?
Se me escucha muy bajito. Fiorella, me comentas, porfa. Un taller reciente coordinado por la NITSE. Les voy a dejar acá escrito ya para que lo puedan buscar. Esa es la NITSE. Ahí está. La NITSED o NITSID reunió un grupo de expertos para explorar las inquietudes relacionadas a los niños con trastornos dentro del espectro autista, ¿no? Que carecen de un lenguaje verbal funcional a los 5 años. Debido a que estos niños son diferentes entre sí, ¿no? Y no comparten una serie de características o patrones similares que lo pongan en ventaja y en desventaja cognitiva, ¿no? Ha sido difícil desarrollar pruebas estandarizadas de evaluación y tratamientos efectivos. Ese taller que les estoy comentando incluyó una serie de presentaciones para familiarizar a los participantes con los retos que enfrentan los niños, ¿no? Así pudieron identificar un número de vacíos y oportunidades que existen actualmente y que podrían ser considerados en estudios futuros. ¿Bien? ¿Se me escucha bien? Fiorelita, por ahí si me das el visto bueno si es que se me está escuchando bien. No será tú, a ver, de repente es tu audio o Milagros, ¿tú cómo me estás escuchando? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, lo escucho bien. Ya, ok, de repente Fiorelita es el volumen ¿cómo se llama? De tu computadora, porque estoy en el máximo volumen, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú no existen muchas investigaciones acerca del tema del autismo, ¿bien? No, nosotros no somos un país investigador neto, como así como tal, ¿no? Y es por ello que las investigaciones que yo he encontrado que son bastante relevantes son, por ejemplo, de Panamá, son de Europa, de Alemania, Países Bajos, que se investiga mucho acerca del tema del autismo y las condiciones de aprendizaje que los niños tienen. Y no sé si ya les había comentado en la clase anterior que el tema del autismo, el tema del Asperger viene en aumento. Van a haber más niños autistas, va a haber más niños con Asperger, ¿no? Con algún tipo de una condición de condición de espectro, ¿no? Van a aumentar. ¿Y por qué? Porque lamentablemente como no se conoce el origen, no se conoce el inicio del por qué se está dando, solamente hay como que así especulaciones, por así decirlo, no tiene un inicio, no hay cómo poder evitarlo. Y más aún que no hay el tema del diagnóstico en el embarazo, ¿no? A los niños con pruebas psicológicas o con alguna prueba estandarizada se puede empezar a detectar a partir de los 2, 3 años en adelante, ¿no? Por eso es sumamente importante que ustedes como profesionales les digan siempre a los papás que la observación va a ser la diferencia, que sean muy observadores con sus hijos para que puedan identificar algo extraño, ¿no? Que les lleve de repente a hacer que pasen por evaluación médica, evaluación de enfermería, evaluación psicológica, y así poder identificar, ¿no? Pero lamentablemente el tema de los niños Asperger, autistas, viene en aumento, ¿no? No se sabe por qué los niños. Y ese tema, como no es muy relevante, ¿ya? No es muy relevante, no se habla mucho acerca de este tema. El tema existe, los niños existen, ¿no? El problema, la problemática existe, solamente que no se toma en cuenta como debería tocarse, ¿ya? Y también este tema de los niños autismos es bien delicado, porque no solamente es la parte del lenguaje, es un trabajo multidisciplinario, incluso hasta con el nutricionista, ¿no?
Los niños, por ejemplo, con autismo no pueden comer gluten, no pueden tomar leche de vaca, no pueden comer azúcares, porque ellos tienen una condición intestinal que se inflaman. Los intestinos se les engloba, se hinchan mucho, se llenan mucho de gases y eso les facilita dolor, les produce fastidio. Entonces, una serie de cosas que no solamente es ni psicológico ni por la parte de enfermería, ¿no? Sino que involucra mucho más allá de eso. Hay mucho trabajo que hacer, pero como les digo, el tema existe, ¿no? Está en aumento, pero no hay una política, por ejemplo, ¿no? Que, que obligue de repente a las instituciones o a las empresas trabajar para poder hacer que estos niños tengan una condición de vida mucho más favorable. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Bien, vamos a continuar entonces. A ver, vamos a ver por acá. Ya, perfecto. Ahora, vamos a ver por acá. Ah, ya. Acá, por ejemplo, para ustedes que están acá presentes, ¿qué son la voz? ¿Qué es la voz, el habla y el lenguaje para ustedes? A ver, ¿qué es la voz? ¿Qué es el habla? ¿Y qué es el lenguaje para ustedes? ¿Sí? ¿Están buscando en Google? Está bien si buscan, no hay problema. Pero sí quiero que me digan, ¿qué es para ustedes? La voz, el habla, la voz, el habla y el lenguaje. Dice que es producida por varias partes del cuerpo que trabajan juntos para dar forma a los sonidos de la voz. ¿Ya? Se genera con el flujo del aire de los pulmones. Ok, ¿ya? ¿Qué más? El habla es una acción de hablar. ¿Ya? ¿Y el lenguaje? Fiorelita, usted, la voz, el habla y el lenguaje. ¿Comparte la misma opinión que su colega Milagros? ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver entonces. Permíteme un momentito, vamos a ver por acá. Ya, para conceptualizar un poquito, ¿ya? Vamos a ver por acá. Uy, ya, ahí está. ¿No? ¿Qué tienen en particular los tres? ¿No? Tanto la voz, el habla y el lenguaje. La voz, efectivamente, ¿no? Es el sonido que hacemos cuando el aire de los pulmones pasa a través de los pliegues vocales en la laringe, haciéndolos vibrar. Y ahí nace la voz. Pero hay algunos niños que tienen dificultades de hablar y que no pueden por algún tipo de condición física de repente, ¿no? El habla es la acción de hablar, o sea, una de las formas en que nos expresamos en nuestra lengua materna, natural, por así decirlo, ¿no? Que incorpora la condición precisa de acciones musculares de la lengua, los labios, la quijada, ¿no? El tracto vocal para producir los sonidos reconocibles que constituyen el lenguaje.
El lenguaje es el conjunto de normas compartidas que permiten a las personas expresar sus ideas de modo lógico, ¿no? El lenguaje puede expresarse en forma oral, verbal, por escrito, mediante señas también, u otros gestos, por ejemplo, parpadeando, moviendo la boca. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos niños que son sordomudos? Hoy día, por ejemplo, me ha tocado atender eh, a una familia sordomuda, ¿no? Donde la mamá es sordomuda, el papá es sordomudo y el hijito es sordomudo, ¿no? ¿Ustedes alguna vez les ha tocado trabajar con alguna vez con este tipo de población o nunca? Nunca han, sí, a ver, no sé, por acá. Sí, en el Serums, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No? En el Serums se ve de todo un poquito, ¿no? Y yo siempre les recomiendo a las profesionales, a todos los profesionales de la salud en realidad, que si nosotros estamos involucrados en trabajar en salud, debemos ser bastante inclusivos. Y para mí la inclusión es, por ejemplo, aprender lenguaje de señas, ¿no? Yo sé un poco, ¿ya? Y de ese poco que sé me comunico con mis pacientes, como el caso que me tocó hoy día, ¿no? Una mamá, papá, hijitos sordomudos, ¿no? Obviamente lo que se esperaría, ¿no? Que todos los profesionales de salud puedan saber también comunicarse bajo el lenguaje de señas con estas personas. ¿Por qué? Porque es importante. Más allá del tema que te da un mejor perfil profesional, ¿ya? Es que esta población no va a ser discriminada de algún momento, de alguna manera. Porque ¿qué pasa cuando esta familia está atravesando algún problema físico, algún problema emocional, algún tipo de dificultad? ¿Cómo va a ir a atenderse a un centro de salud si nadie del centro de salud está capacitado para poder atender a esta persona? Entonces ellos están relegados, están como para un costado, ¿no? No hay quien les atienda, ¿no? Nosotros atendemos a, que somos personal de salud, atendemos a todas las poblaciones y estas personas también son parte de la población y es fundamental de que nosotros también seamos inclusivos, de aprender lenguaje de señas para poder comunicarnos. ¿Qué pasa con un niñito, por ejemplo, que a ustedes les toque atender, que es sordi, ¿no? En tu caso, Fiorella, ¿cómo lo manejaste? ¿Pudiste comunicarte? ¿Fue difícil? ¿Había de repente alguien que pueda atender a estas personas con algún tipo de lenguaje de señas? ¿O cómo lo pudiste manejar? Coméntanos, por favor. ¿Sí? Tenemos ahí la participación de Fiorelita de repente. Bien, continuamos entonces. Por ejemplo, ¿no? En el caso que yo les he atendido a estas personas que tienen esa dificultad, de lo poquito que sé, ¿no? Pero sí, por lo menos en el lugar donde yo laboro, sí hay personal que pudiera darme la mano, ¿no? Pero lo que se espera es que en todos los lugares, por lo menos la profesión de salud, pueda, ¿no? Atender con suma normalidad a esta población también. Nosotros tenemos que ser inclusivos en ese sentido. Bien, ahora, características del habla y lenguaje según la edad. Bien,
Ahora vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? La capacidad de escuchar es esencial para los seres humanos, ¿no? Para el desarrollo correcto del habla y del lenguaje. Pueden sospecharse, pueden sospecharse problemas de audición en niños que no responden a los sonidos o que no desarrollan sus habilidades de lenguaje de forma adecuada. A continuación, ya les vamos a presentar una serie de características según edad, ¿no? Que ustedes podrían identificar para saber qué más o menos ocurre en cada cierta edad, en cada cierto mes, y así identificar alguna anomalía. Es importante recordar que los niños, nuevamente lo que les dije en la clase pasada, no todos los niños son iguales, ¿no? Y que alcanzan sus metas en diferentes edades, dependiendo de la estimulación que le hayan realizado, la plasticidad cerebral que hayan ejecutado, ¿no? El entorno familiar que este niño está involucrado también es importante. Bien, entonces, por ejemplo, desde el nacimiento hasta los 5 meses, los niños hacen arrullos, hacen pequeños sonidos, ¿no? Vocalizan sonidos de agrado y desagrado de forma diferente, se ríen, ¿no? ¿No? Lloran, se quejan, etcétera, ¿no? Hacen ciertos ruiditos cuando hablan. De los 6 hasta los 11 meses, entiende el no o debería entender el no, empieza a balbucear, empieza a decir sus primeras palabras sin sentido, ¿no? Como ma o pa, ¿no? Intenta comunicarse con acciones o gestos, intenta repetir sonidos y dice sus primeras palabras, ¿de acuerdo? De los 12 a los 17 meses, responde a preguntas simples sin palabras, dice 2 o 3 palabras para nombrar una persona o un objeto, ¿no? Intenta imitar palabras simples, vocabulario de 4 a 6 palabras. De los 18 a los 23 meses, conoce algunos conceptos especiales, por ejemplo, adentro, ¿no? Adentro, afuera, conoce por los pronombres de tú, de yo, de mí, no este es tuyo, este es mío. Conoce las palabras descriptivas, por ejemplo, esto es algo grande, ¿no? Estás contento, estás feliz, ¿no? Estás triste. Usa oraciones de 3 palabras. El habla es cada vez más precisa, pero aún no pronuncia los sonidos finales, ¿no? Los extraños pueden no entender claramente lo que dice. Ahí dice, ¿no? La mamá es la que entiende por lo general lo que su hijito está tratando de querer decir, lo que se escucha, ¿no? Responde a preguntas simples, comienza a usar más pronombres, una inflexión de pregunta para preguntar, por ejemplo, ¿no? Mi pelota, ya hace las preguntas en el sentido de pregunta, ¿no? Comienza a pluralizar, ¿no? Decir zapatos, mis medias, ¿no? Y los verbos regulares en pasado, como, mira mamá, es salté, ¿no? Mira papá, me bañé. Ahora, de los 2 a los 3 años, conoce algunos conceptos espaciales, no, de los 3 a los 4 años, agrupa objetos como por ejemplo, ¿no? Alimentos o vestimentas, identifica ya los colores, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver si ustedes me pueden ayudar que se me fue la palabra Fiorella y Milagros. ¿Cómo se llama cuando no pueden identificar los colores? ¿Cómo se llama cuando no pueden identificar los colores? Bien, acá está. Daltónico. Daltónico, ¿no? Ya a partir de los 2 años, 3 años, 4 años, ya se puede identificar si el niño va a ser daltónico. No existen muchos casos de personas daltónicas, ¿ya? No existen muchos, pero de los pocos que existen,
es, ellos sufren mucho con el tema de los colores, porque por ejemplo, un niño que no puede identificar los colores, ¿no? Puede comerse incluso una fruta que está verde, un plátano que está verde, lo puede identificar como maduro, ¿no? Y se lo puede comer. Eso es lo que normalmente pasa con los niñitos daltónicos, ¿bien? Se comen las frutas que ya están verdes todavía, ¿no? Y luego a veces las mamás no saben por qué el niño está que muerde la fruta verde, o tampoco no puede identificar los colores. ¿Bien? ¿Qué más? A ver. Usa consonantes, no al inicio, al medio, al final de las palabras. Algunas de las consonantes más difíciles pueden producirse de forma distorsionada, ¿no? Los extraños pueden entender la mayor parte de lo que dice. Puede describir el uso de objetos, por ejemplo, tenedor, cuchara, auto, etc. Se divierte con el lenguaje, disfruta los poemas, los cuentitos en la noche, ya puede reconocer los personajes, aprenderse los personajes de, de los cuentos que les leen. Bueno, los niños es importante leerlos los cuentos, no solamente es porque para que se duerma y ya, ¿de acuerdo? Expresa, perdón, ¿dónde me quedé? Se divierte con el lenguaje, disfruta de los poemas, reconoce los lenguajes absurdos del lenguaje, ¿no? Como por ejemplo hay un elefante en tu cabeza, si te tragas una semilla, te va a crecer un árbol en el estómago. Que es un niñito que me comentó, un niñito de 3 años, hace unos días en consulta, me comentaba eso, ¿no? Que se había tragado una pepita de una manzana y que él creía que le iba a crecer una manzana, un árbol de manzana en su pancita, ¿no? Entonces ellos empiezan en esta edad a utilizar bastante la imaginación. Y también en esta edad expresan ideas, sentimientos en lugar de solo hablar perdón, de solo hablar del mundo que los rodea. Usa verbos que terminan en ando, como por ejemplo caminando, hablando, bailando, etc. Responde a preguntas simples, por ejemplo, ¿qué haces cuando tienes hambre? ¿No? ¿Qué haces cuando estás sucio? Y es aquí también que es importante que les enseñen a reconocer sus emociones, ¿no? Si en el ejemplo se menciona qué haces cuando tienes hambre, ¿no? También se puede enseñar a los niños a identificar las emociones con las preguntas triste o por qué estás triste, ¿no? ¿Qué haces cuando estás alegre, ¿no? ¿Qué haces cuando estás triste? Es importante que los niños puedan identificar las emociones también. ¿Bien? Ya, de aquí estamos de los 4 a los 5 años, entiende conceptos mucho más complejos, por así decirlo, para su edad, como detrás, ¿no? Ponte detrás de la silla, no se te cayó algo detrás de la mesa, entiende preguntas mucho más complejas. El habla es de manera, pero comete errores al pronunciar palabras largas, como por ejemplo hipopótamo, ¿no? Helicóptero, ¿no? Todas las palabritas que podrían ser un poco más complicadas para ellos. No sé si alguna vez han visto, en el internet se hizo viral una niñita de 3 años de Brasil o de Portugal, creo que no me acuerdo, que la niña tenía bastante plasticidad cerebral y hablaba de manera perfectísima. La niña hablaba muy bien, se expresaba muy bien, así me sorprendió muchísimo. Y esta pequeña, ya, su mamá, ¿qué es lo que hacía? Cada vez que comía, no, perdón, cada vez que la niña estaba, después del almuerzo, estaba como que ya desocupada la mamá, por así decirlo, le enseñaba palabras muy complejas y la niñita lo decía de una manera muy natural, ¿no? Como por ejemplo, esternocleidomastoideo, la niña lo decía de manera perfecta, ¿no? Helicóptero, muy bien. Hipopótamo, muy bien. Todas las frases médicas de los nombres de los
¿cómo se dice? De las profesiones médicas, la niña lo decía de manera muy perfecta. Entonces esta mamá contaba de que a su niña le había hecho esos ejercicios desde que era muy chiquitita y la niña ya a los 3 años lo decía de manera perfecta, ¿no? Y eso es lo que se debe inculcar. Nosotros que somos profesionales de salud y que ustedes están en la primera línea, deben inculcar siempre a los papás de que se practique, de que les hablen a los niños, ¿no? De que hagan ejercicios, no necesariamente llevarlos de repente a un centro de estimulación porque a veces el dinero de las familias no lo tienen, sino que en casa, ¿no? Con cosas bastante sencillas, ¿no? Con las cosas básicas de la casa, enseñar a los niños para que puedan desarrollar mejor sus habilidades de lenguaje. ¿Bien? Y ya, acá a los 5 años ya entiende las secuencias de tiempo, ¿no? Por ejemplo, qué ocurre primero, qué ocurre al inicio, al final, ¿no? Primero, segundo, tercero. Puede realizar una serie de 3 instrucciones, entiende a las rimas, participa en una conversación, ¿no? Las oraciones pueden tener 8 o más palabras, las oraciones compuestas y complejas. Y ya acá también algunos niños ya saben contar incluso hasta 50 o un poco más tal vez. Describe objetos con formas y colores, ¿no? Usa su imaginación para crear historias. ¿Bien? Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Me van comentando, por favor? A ver, vamos a ver por acá. Bien. Yo tengo una guía, ya tengo una guía que es acerca del desarrollo del lenguaje y comunicación. Eso yo se lo voy a pasar, ¿ya? Pero vamos a verlo así al grosso modo para que ustedes puedan, no sé si esto alguna vez lo han visto, pero para los que no, les voy a mostrar. Bien, permítanme un ratito. A ver, acá está. Guía yo se los voy a pasar. Esta es una guía que, a ver, ya. Esta es una guía que solamente es para niños de 0 a 3 años y creo que también tengo la que llega hasta 5, pero si es que no tuviese, eso también les va a poder servir. Este es el PRIT, Pride, como lo mencionarán ustedes, ¿ya? Esta es la guía para el desarrollo del lenguaje y comunicación en niñas y los niños del PRIT, ¿bien? En esta guía, ustedes van a poder encontrar una serie de conceptos, ¿no? Bastante interesantes y bastante importantes para que ustedes lo puedan leer. Si ustedes son las profesionales de salud que van a trabajar con niños, yo les recomiendo tener toda la información que ustedes puedan. Manuales, guías estandarizadas, peruanas, extranjeras, todo. Cuando ustedes más conocimiento tengan acerca de este tema, van a hacer la diferencia ustedes con sus otras colegas. Bien, en esta guía vamos a poder encontrar el lenguaje y la comunicación, actividades de lenguaje para niños de 0 a 3 años de edad, ¿ya? Formas de comunicación de acuerdo a la diversidad. Por ejemplo, en la parte de lenguaje y comunicación, acá están las teorías sobre el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Están las etapas de desarrollo del lenguaje, los factores que benefician, los componentes. Por ejemplo, si ustedes son también de los profesionales que dictan talleres, que dictan charlas, que capacitan de repente a los centros de estimulación temprana o capacitan a los papás o qué sé yo, esta guía les va a servir muchísimo. Bien,
para que puedan llevar la información adecuada, precisa a las demás personas. Bien, en las actividades de lenguaje para niños de 0 a 3 años, acá están las características del lenguaje de los 0 a los 9 meses, los hitos del desarrollo del lenguaje y las actividades, las pautas para las familias también, que es importante, porque si las familias no están involucradas, no se va a poder avanzar. Bien, las características del lenguaje de los 10 a los 18 meses, sus hitos, sus pausas familiares. Bien, cada uno está con su práctica familiar. Y también acá están las formas de comunicación de acuerdo a la diversidad, ¿no? Los tipos de discapacidad, las recomendaciones según el tipo de discapacidad. Y eso es lo que yo les mencionaba hace un ratito, ¿no? Los profesionales de salud tienen que estar preparadas para la guerra, preparadas para todo, ¿no? Nosotros debemos ser inclusivos, inclusivas. No podemos relegar ni poner a un costado y no tener las capacidades de poder atender a una persona que es sordomuda. Tenemos que atender, ¿no? Tenemos que darle una atención digna, una atención de calidad también a estas personas. Y para ello es importante que ustedes se preparen. Bien, vamos a ver por acá. Está en la 64. Vamos a ver. Acá está, por ejemplo, ¿no? Los tipos de discapacidades, ¿no? A ver, ¿qué dice por acá? Sí, efectivamente, ¿no? Voy a tratar de conseguir, no sé si la verdad tengo tantos guías acá en mi computadora, la que continúa, porque es desde 0 a 3. No sé si tengo la de 3 hasta las 5 o de 3 hasta las 6, creo. Pero voy a tratar de conseguir, si es que la tengo, les voy a pasar. Pero de todas maneras, esto es bastante importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Es importante y siempre yo les recalco esto a todos los profesionales. Tienen que estar preparadas, ¿no? No, no, por ejemplo, si llega un paciente sordo-mudo, no le van a decir, señor, no lo puedo atender. No, pues, o sea, ustedes tienen que estar preparadas. Tienen que llevar algún cursito de repente y hay un montón de cursos gratis y de verdad que son gratis, solamente que te dan ya, si quieres tu certificado, pagas tu certificado, pues, ¿no? Pero hay bastante organizaciones que dan estas enseñanzas gratuitas. Yo así aprendí, así metiéndome a lo gratis, no obtenía mi certificado, pero ya después, ya, obviamente, por el tema del currículo, obtenía el certificado. Pero lo que yo quería era poder aprender para poder comunicarme con mis pacientes, ¿no? Y son pocos los profesionales que son inclusivos con las personas, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, tenemos a la sordoceguera, ¿no? Los trastornos del espectro autista, ¿no? Que es lo que les comentaba hace un ratito, que si van a trabajar con niños, esta es una población que viene en aumento. Y como decía un conferencista español hace unos meses que estaba asistiendo a una charla sobre esto, que decía que ahora ya en las consultas médicas, de enfermería, psicológicas, ya no vamos a toparnos con muchos niños sanos. Nos vamos a topar con grandes cantidades de niños con algún tipo de espectro autista, Asperger o TEA. No vamos a hablarlo así con TEA. Entonces nos vamos a topar con esta población en mayores cantidades. Y también acá tenemos que estar preparadas. Bien, acá tenemos otras alteraciones sensoriales, ¿no? Discapacidades motoras, discapacidades visuales, ¿no? Auditivas. Si ustedes trabajan con niños, no sé si de repente en su centro o no sé, tienen que también saber acerca del lenguaje braille, ¿no? Yo en mi consulta tengo para trabajar con niños con dificultades para trabajar en braille. Eso también tienen que aprender, ¿no? Eso si ustedes tienen a futuro, no sé, tener un centro de estimulación temprana, también tienen que tener eso.
Si en su centro, ustedes, donde lugares donde trabajan, tienen las posibilidades de pedir ese material, también pídanlo. No se les puede excluir a estas personas, se les tiene que atender. ¿Ven? Acá tenemos el trastorno de espectro autista, otras alteraciones sensoriales, etc. Bien, esta es la guía. Yo les voy a pasar esta guía para que lo puedan tener, para que lo puedan leer. Bien, entonces vamos a continuar donde me he quedado. A ver, ya, esto ya está. Acá. Bien, perfecto. A ver, sí, ya. Eso sí me imagino que ustedes ya lo han podido ver, ¿no? Que es la norma técnica de salud para el control, el crecimiento y desarrollo del niño y la niña menores de 5 años. Eso sí lo han visto, ¿no? O de repente hay alguien que por acá lo está viendo por primera vez. ¿Me comentan, por favor? ¿Han visto esta norma? ¿Es la primera vez que lo ven? Esta de acá, por favor. A ver. No, sí, chicas. ¿Han visto o no han visto esta norma? Ya, les voy a mostrar de todas maneras, ya. O no nos va a alcanzar el tiempo. Se los muestro al final mejor. En esta norma también está toda la parte que ustedes como enfermeras ven, como licenciadas en enfermería, ven, ¿ya? Cómo se hace la identificación, cómo se hacen los procesos. En esta norma están con puntos y comas, cómo lo tienen que hacer. Vamos a, si nos alcanza el tiempito, lo vamos a ver al final. De lo contrario, ¿ya? Se los voy a pasar de todas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos acá. Vamos a ver entonces ya en la parte final, que es el desarrollo socioemocional. ¿De acuerdo? ¿Qué es el desarrollo socioemocional? El desarrollo socioemocional es el proceso mediante el cual los niños llegan a comprender los sentimientos de los demás, ¿no? Sus propios sentimientos y adquieren una base emocional segura sobre la cual ir construyendo la relación consigo mismo y también con los demás. Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal como por ejemplo, ¿no? La cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio, prestar atención, deben poseer habilidades socioemocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto, humor, son todos partes del desarrollo socioemocional de un niño. Por lo que una relación positiva de un niño con los adultos que le inspire confianza y seguridad es la clave para poder para que el desarrollo socioemocional sea adecuado. Bien. Como ocurre en todas las áreas del desarrollo infantil, el aspecto socioemocional se va a ir desarrollando desde los primeros meses en progresiva complejidad y en directa relación con el ambiente y experiencias que lo rodean al niño. Así como hemos estado viendo que el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, tiene que ver y está involucrado la familia, en la parte socioemocional de igual manera. La familia influencia muchísimo en los comportamientos y en los aprendizajes de los niños. Bien, a ver, vamos a ver por acá. ¿Para qué se necesitan las habilidades socioemocionales? ¿No? Van a servir para diferentes situaciones, para diferentes momentos, ¿no?
como por ejemplo poder identificar y comprender sus propios sentimientos, interpretar y comprender el estado emocional de otras personas, manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva, regular sus propios comportamientos y emociones, desarrollar la capacidad para poder sentir empatía por los demás, establecer y mantener relaciones saludables, desarrollar capacidades para poder afrontar pero es capacidad para poder confiar, relacionarse con otros, ¿no? De ser feliz consigo mismo y con los demás, sentirse eficaz y competente para poder lograr lo que se proponga a largo plazo de su vida. ¿De acuerdo? Es importantísimo que los niños desde edades muy chiquititas desarrollen la parte socioemocional. Las emociones son importantes. No se puede dejar eso a un lado y la familia también, como les decía, está bastante involucrada. Bien, si por ejemplo todas las familias pudieran es- ser una familia sana, no existiría tanta violencia ni en el país ni en el mundo. Bien, y yo sé perfectamente que no existe un manual para ser padres perfectos y los hijos cuando nacen no vienen con un manual, pero es importante que los papás, y eso también ustedes tienen que replicar eso con las familias, es importante que los papás puedan desarrollar sus propias emociones para que sus hijos o sus nietos o sus niños no sigan un círculo vicioso, por ejemplo, de violencia. ¿No? Un niño que ve violencia o que es violentado en casa va a llevar ese mismo comportamiento ¿a dónde? Al colegio, ¿no? Por eso existe el bullying en el colegio, ¿no? Los niños generalmente se van a desahogarse allá, ¿no? A buscar a la parte más débil, por ponerlo de alguna manera, y son violentos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la sociedad hoy en día? Todo lo que nosotros vemos hoy en día acerca de tanta violencia que hay contra las mujeres en su mayoría, ¿no? ¿Cómo habrán sido criados estas personas para llegar a tal punto de convertirse en un ser completamente despreciable que mate de repente a otra persona? Por eso es importante las emociones, los sentimientos, desarrollar la parte socioemocional de los niños desde edades muy pequeñas. Si a los niños no les enseñan la empatía, ¿qué es la empatía? A ver, lo que ustedes quiero que me digan, ¿qué es la empatía? Hola, hola. Bien, la empatía es la capacidad de poder identificar las emociones ajenas, ¿no? El concepto más básico que se encuentra es de que se tiene que poner en el lugar de la otra persona. Sí, en efecto es así, pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá. Se tiene que construir la empatía en los niños, se tiene que construir la parte socioemocional adecuada. Y la parte socioemocional va a ayudar también a estos niños a que más allá de que identifiquen sus emociones y las emociones de los demás, ellos puedan desarrollar un autoconcepto y una autoestima súper fuerte, con cimientos bastante fuertes para que cuando salgan a la sociedad, porque estos niños que estamos viendo hoy en día van a crecer, son niños que van a llegar a ser adolescentes, van a llegar a ser adultos, y es importante que se les enseñe, se les eduque, ¿no? Se les construya. Por eso es importante
que se habla acerca de la empatía, de las emociones de los demás, ¿no? Ahora, por ejemplo, mezclando este tema con la parte con los niños con algún tipo de espectro autista, Asperger, estos niños, por ejemplo, no pueden identificar las emociones de los demás, ¿no? No tampoco pueden identificar de repente sus propias emociones, pero eso no les hace alguien peligroso como tal, ¿no? Sino que la propia condición en la cual estos niños se encuentran va a hacer que no puedan de repente identificar las emociones. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que de repente deseen contar? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto, entonces. Ahora, vamos a ver acerca de un concepto bastante básico, ¿ya? ¿Qué es el desarrollo social? ¿No? Se inicia desde el periodo prenatal, este comienza desde el nacimiento, ya que la primera interacción social que tiene el infante es con sus mamás, con las mamis. Sus padres serán los siguientes socializadores en su vida, ¿no? Junto con las instituciones sociales, como por ejemplo el jardín, los centros de estimulación, el escuelita, etcétera. Eso es como parte secundaria, pero como parte principal siempre va a ser el hogar, siempre va a ser la casa, siempre van a ser los papás. ¿Bien? El desarrollo social no es un proceso que termine a una edad concreta, sino que el desarrollo siempre va a ser constante en los seres humanos. Solamente que como desarrollo social, cuando hablamos, es algo que se va a aprender incluso hasta en la etapa adulta, ¿bien? Pero que comienza desde el nacimiento. ¿Qué es el desarrollo emocional? ¿No? El ser humano responde emotivamente desde el momento de su nacimiento. Expertos afirman que una atrofia emocional durante la infancia puede dejar secuelas. El desarrollo correcto de las capacidades emocionales en los niños produce un aumento de la motivación, la curiosidad y las ganas de aprender. El desarrollo emocional correcto supone contar con las capacidades de empatizar con los demás, simpatizar, ¿no? De identificación, de crear vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios. Los niños deben lograr expresar y experimentar sus sentimientos y emociones completamente, ¿no? Completamente y de forma consciente. Las habilidades emocionales que deben trabajarse en los niños desde los primeros años de vida son, por ejemplo, el conocimiento de sus propios sentimientos, ¿no? El conocimiento de ellos mismos, control de los comportamientos impulsivos, y es aquí donde que empezamos a moldear el comportamiento de los niños, la motivación, las capacidades de empatía, las habilidades sociales y de cooperación y respeto. Bien, este es un pequeño cuadro, ya donde simplifica los años, ¿no? Y los términos que los niños podrían tener. Por ejemplo, de 0 a 1 año, vamos a poner por acá, ¿dónde está el lapicito? Acá está. De 0 a 1 año, por ejemplo, ¿qué van a desarrollar los niños? Apego, ¿no? De 1 a 2 años, desear ser independientes, porque el niño ya comienza a crecer.
De los 2 a los 3 años aparece el egocentrismo. El niño quiere ser partícipe de todo y tener protagonismo. De 3 a los 4 años sale del egocentrismo, empieza de repente a ser un poco más tímido. Por eso es que los niños, cuando son más chiquitos, bailan, se dejan grabar y todo, pero cuando ya empiezan a crecer, empiezan a tener vergüenza, ¿no? De los 4 a los 5 años ponen a prueba la autoridad de los adultos y ya deberían empezar a obedecer, ¿no? Las reglas sociales, las reglas familiares. De los 5 a los 6 años, juego independencia y después niños más grandes, ¿no? De 6 a 7 que comience la transición social cuando comiencen el primer grado de primaria. Bien, vamos a borrar esto. Ya. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Bien, el desarrollo socioemocional de los niños es tan importante como el desarrollo cognitivo y el físico. Es importante saber que los niños no nacen con habilidades socioemocionales y por lo tanto el rol de los padres, de los cuidadores, de los educadores es enseñar y promover estas habilidades. El desarrollo socioemocional provee a los niños un sentido de quiénes son ellos en el mundo, cómo aprenden y les ayuda a establecer relaciones de calidad, eso sobre todo con los demás, ¿no? Esto es lo que les impulsa, ¿no? A las personas o a los individuos a comunicarse, conectarse con otros y que es aún más importante para ellos cuando empiezan a socializar y cuando empiezan a salir a- al mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces es importante entonces que estos niños también se conecten con otros niños de su edad, ¿no? Es importante que puedan... y la parte socioemocional también lo que les ayuda bastante a los niños cuando están bien desarrollados es poder que lleguen a ser niños que puedan resolver conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les ayuda a tener confianza en ellos mismos y les va a poder ayudar a que ellos sean adultos que resuelven en algún momento. Porque todos estos niños que nosotros estamos hablando son niños que van a crecer, que van a ser adultos y si desarrollan de manera correcta la parte socioemocional, van a ser adultos que resuelven, ¿no? A ver. Los estudios nos han demostrado que un adecuado desarrollo socioemocional en los primeros años se asocia, entre otras variables, como por ejemplo, un mejor desarrollo del lenguaje, pensamiento y habilidades sociales, una mejor adaptación al ambiente preescolar y escolar, ¿no? Mejores índices de desempeño académico, mayores conductas de cooperación, mayor disposición al aprendizaje y mejorar las relaciones sociales. Menores indicadores de problemas conductuales en la etapa preescolar y escolar como aislamiento social, comportamientos agresivos, la hiperactividad, cuadros atencionales y conductuales. También mayores índices de felicidad y bienestar general, incluso hasta la etapa adulta. Entonces, es importante que cada punto desarrollado en las clases que hemos tenido en el día 13 y hoy día, ¿no? Ustedes lo repliquen con las familias, lo repliquen con los padres, con los cuidadores, ¿bien? Características según la edad. Esto vamos a verlo muy brevemente. Ya, vamos a ver por acá. Por ejemplo, de los 0 a los 4 meses, los recién nacidos normalmente muestran sus sentimientos llorando, que es lo que ya lo hemos visto. A medida que vayan creciendo, pueden empezar a mostrar interés en observar los rostros de las personas. Alrededor de los 2 meses frecuentan y empiezan a sonreír a los demás, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a ir pasando, si no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Cuando hablamos acerca del desarrollo socioemocional en niños menores de 2 años,
¿no? Los reflejos son innatos y el aprendizaje es perceptual. Existe un desarrollo afectivo que está asociado al mundo de las sensaciones, de los sentimientos y las preferencias personales, como por ejemplo el llanto, la sonrisa, ¿no? Desarrollo socioemocional en niños de 2 años demuestra si quiere comer o no, y empieza a tener un control mayor de esfínteres diurnos, dice su edad correctamente con sus deditos, se reconoce en el espejo y se llama por su nombre. De los 2 a los 3 años ya podría empezar a jugar con otros niños, aprender a compartir sus juguetes, empieza a socializar, a utilizar más su imaginación. El desarrollo socioemocional en niños de 3 años, ¿no? Se limpia sin ayuda de cuando algo se derrama, reconoce a sus vecinos o a las personas con las que convive, habla espontáneamente de su familia, se adapta a la parte preescolar, ¿no? El desarrollo socioemocional en niños de 4 años, y aquí empieza a ser un poco más selectivo porque escoge a sus amigos, disfruta el tiempo con ellos, hay relación intencional con sus compañeros, etc. Y acá en los niños de 5 años empieza a expresar sus emociones y también lo que les han enseñado. Por ejemplo, empieza a decir por favor y gracias espontáneamente. Le gusta conversar mientras come. Vive una crisis de personalidad. Hace preguntas constantemente. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, lo define como la capacidad para poder reconocer nuestros sentimientos y sentimientos de los demás, así como el conocimiento para poder manejarlos. Nos es importantísimo que la inteligencia emocional se aplique desde la niñez. Seguramente ustedes en algún momento, como ya personas adultas y profesionales, les han dicho, tienes que tener mejor dominio emocional, tienes que tener una mejor inteligencia emocional, tienes que aprender la inteligencia emocional. Y a veces los adultos, recién de adultos, las personas se enteran acerca del tema de la inteligencia emocional. Pero ahora, hoy en día ya no es así. Las cosas están cambiando, las cosas están mejorando, la educación también está mejorando. Por eso es importante que la inteligencia emocional se defina y se enseñe desde muy tempranas edades a los niños y a las niñas. ¿Bien? ¿Cómo trabajar con niños menores de 5 años? Pues ayudarlos a los niños a poner nombre a las emociones que están experimentando para que ellos puedan identificar, reconocer el logro de los niños y celebrarlos, usar una disciplina en vez de castigo, ya que son dos cosas muy distintas, no, no al castigo físico. Debemos tener expectativas de desarrollos apropiadas, ¿ya? Estos son unos indicios para detectar el maltrato infantil, como ustedes son la primera línea, que podrían identificar algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico también, y luego hacen las derivaciones. Por ejemplo, acá tenemos para el maltrato infantil, emocionalmente es también agresivo y destructor, oscila entre la exigencia y el conformismo, puede mostrarse desconfiado, presenta problemas de lenguaje como el tartamudeo, suele golpear a sus compañeros o al contrario, se deja golpear sin defenderse, puede presentar problemas de sueño y pesadillas, tiene lesiones y heridas inexplicables en el cuerpo, se inquieta cuando otro niño llora, ¿no? Entonces son las señales que pueden servirnos para detectar el abuso sexual infantil también. ¿Por qué? ¿Por qué se habla del tema del abuso sexual infantil en la parte del desarrollo emocional o el desarrollo del crecimiento? Porque eso va a permitir que podamos identificar por qué el niño no está desarrollando sus capacidades como debería ser. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, temores inexplicables ante personas o situaciones determinadas, muestra desconfianza, especialmente a las personas adultas, evita el contacto físico, ¿no? Presenta dolor o ardor en genitales, dificultades en control de esfínteres, presenta excesiva sudoración, problemas para dormir, problemas de atención y concentración. ¿Bien?
Ya para ir finalizando, si de repente tienen alguna pregunta, yo quiero finalizar con esta frase para ustedes, como profesionales que ustedes son, que sean siempre objetivos o objetivas, tengan los ojos de linces y mucha preparación profesional para que acompañen con sabiduría cada etapa de los niños. Es importante que ustedes como profesionales se preparen, estén siempre preparadas para la inclusión, sobre todo para que ninguna población de nuestro país quede relegada y no sean atendidas porque no tenemos las habilidades sociales ni la preparación académica para poder atender a esta población. Bien, hasta ahí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, hay que aprovechar estos últimos minutos que tenemos para poder absolverlas. Bien, quedo atenta a sus comentarios. ¿Sí? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene alguna duda? A ver. Bien, Fiorelito, muchas gracias. Agradezco también tu participación. Has participado bastante, te felicito. Bien, acá tienen mi número personal. Les voy a compartir mis redes sociales en LinkedIn, en las redes sociales que manejo, para poder estar en contacto con ustedes, ¿ya? Y así no perder la comunicación. Bien, es importante ampliar siempre nuestros contactos profesionales para poder siempre estar en contacto. Bien, el espacio por interno, mi Instagram de mi página, tengo una, a ver, ¿me tienen por acá? Yo tengo un consultorio psicológico que se llama Psicoelemental, ahorita solamente estoy atendiendo de forma virtual. Ahí tienen la página de Instagram, la página de Facebook. Mi teléfono personal también se los voy a compartir por el chat del Zoom, ya, para que puedan tenerlo. Bien, ahí está mi LinkedIn también. Es importante manejar el LinkedIn como profesionales. Bien, entonces si es que no tienen ninguna pregunta, si no tienen ninguna duda, a ver, vamos a ver por acá. Bien, si de repente no tuvieran alguna pregunta, alguna duda, bien, yo soy Erika, soy psicóloga. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Y ya tienen mis redes y mi número telefónico en el chat del Zoom. Ya para lo que ustedes necesiten, aquí estoy. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho y sigan preparándose. Bien, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chau, chau.